¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. Esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar la plataforma, ¿sí? No se olvidará de igual manera presentar actas, documentos, certificados, si tal vez nos hace falta, ¿no? De igual manera, pues chicos, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que vamos a trabajar de la unidad número 2 es acerca de Mesopotamia, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente dentro del crecimiento de las civilizaciones, eventualmente la que es conocida como la madre de todas ellas es Mesopotamia, ¿no? Mesopotamia, pues prácticamente, ¿qué significa? La tierra entre ríos como tal, ¿no? Acá directamente se dan las primeras formas de organización social, acá directamente aparece y se fortalece lo que es la propiedad privada, ¿no? Entonces, como ustedes saben, prácticamente los primeros seres humanos se organizaban en clanes, se organizaban directamente en tribus. Sin embargo, con el pasar del tiempo, empezaron directamente a crecer poblacionalmente y aquí aparece lo que es la gran civilización de Mesopotamia, ¿no? La Mesopotamia es una de la región del Asia Occidental ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, así como en sus terrenos circundantes. En esta región surgió durante la Edad Antigua la llamada civilización de Mesopotamia. Gracias a esta cultura, allí se inició la revolución neolítica, es decir, el desarrollo de la agricultura y la ganadería hace alrededor 12.000 años atrás, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos una imagen en donde podemos encontrar el territorio en donde apareció lo que es Mesopotamia, pero sobre todo los dos ríos sumamente importantes, llamados Tigris y el Éufrates en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar directamente su ubicación. La región mesopotámica se halla en el Oriente Próximo, extendiéndose en gran parte de los territorios actuales de Irak, Siria y en menor medida en la cercanía de sus fronteras en Kuwait, Irán y Turquía como tal, ¿no? También podemos hablar de que tenían mesetas sumamente altas, llanuras y también estepas dentro de regiones desérticas, ¿no? Miren, justamente acá. Sí, lo que tenemos de color verde era la ubicación que se encontraba Mesopotamia, ¿no? Aquí también podemos encontrar dos ríos importantes, el Tigris, que prácticamente tenía una longitud de 1850 kilómetros de longitud y es el mayor, que tiene en este caso su pendiente y también tiene afluentes como la Meña y los Sacros, ¿no? Justamente el que tenemos acá. El Éufrates prácticamente se extiende a lo largo de 2.800 kilómetros, su desnivel es de 4.500 metros, ¿no? Aquí también podemos hablar de afluentes como el Tauro, el Balín y el Jabur como tal, ¿no? Miren, justamente acá. Sí, también vamos a determinar algunas características importantes, ¿no? Dentro de Mesopotamia, eventualmente empezamos a tener un crecimiento muy fuerte acerca de la religión, ¿no? Aquí aparece lo que es la religión politeísta, es decir, la adoración a diferentes dioses, ¿no? Y la mayoría de estos dioses en representación de los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos un dios conocido, el dios Anu, el dios Enlil y el dios Enki, ¿no? Miren, justamente como les representamos con el cuerpo de una persona y también podemos encontrar alas que tenían en la parte de atrás, ¿no? Ahora, los pueblos babilónicos eran sumamente religiosos y casi todos los elementos de su sociedad se comprendían a partir de la voluntad divina. Su concepción del mundo era limitada a los alrededores de la región. El mundo estaba limitado por las montañas y una inmensidad de agua, y cada dios correspondía pues ciertos reinos y dominios en general, ¿no? Ahora, dentro de Mesopotamia aparecieron culturas sumamente importantes, como en este caso podemos detallar a la cultura de los sumerios, ¿no? Que prácticamente fueron los encargados, en este caso, de dar paso lo que es a la escritura cuneiforme, en donde directamente detallamos, ¿no? Lo que son escritos en pequeñas tablas, ¿no? Entonces, ahí directamente podemos establecer lo que son parámetros
en donde los sumerios dejaron lo que son grandes avances, ¿no? Como la escritura, hablamos directamente, en este caso, como la rueda, hablamos también de alimentos como el vino o la cerveza que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, miren, los sumerios prácticamente fueron los principales inventores de estos grandes aportes que la seguimos utilizando hasta el día de hoy, ¿no? También podemos hablar de los acadios, que prácticamente se asentaron en la península arábiga y formaron pues el imperio acadio, ¿no? La cultura babilónica que prácticamente fue liderada en su momento por el rey Hammurabi, que prácticamente empezó a establecer normativas dentro de su imperio, y también podemos establecer la cultura de los asirios en general, ¿no? Que prácticamente ellos lograron tener un crecimiento a raíz de la caída del imperio del rey Hammurabi, es decir, de Babilonia, y directamente empezaron pues a ostentar estos territorios, ¿no? Si bien es cierto, el territorio de Mesopotamia como tal sigue siendo uno de los más importantes dentro de la evolución histórica, ya que prácticamente en este territorio empezaron a darse lo que es un crecimiento de las organizaciones sociales y sobre todo de estas grandes culturas, ¿no? También hablamos en este caso de la gran civilización romana, que prácticamente fue un imperio bastante grande, bastante extenso y que también nos dejaron grandes aportaciones, ¿no? El Imperio Romano fue un imperio fundado por el emperador Augusto en el año 27 a.C., que perduró hasta el 476 después de Cristo. Se caracterizó por la gran extensión territorial alcanzada gracias a una fuerte poder político y militar, ¿no? Bueno, el Imperio Romano como tal prácticamente fue un imperio que tuvo un crecimiento sumamente acelerado, ¿sí? Y que obviamente lo fue por el gran ejército que en su momento ellos empezaron a tener, ¿no? Aquí también podemos establecer algunas de las leyendas más importantes que tuvo el Imperio Romano. Una de ellas prácticamente fue que Rómulo y Remo fueron abandonados, en este caso, en una cesta en el río Tíber y eventualmente fue encontrado por una loba, el cual los cuidó, los amamantó y eventualmente cuando ellos crecieron prácticamente fundaron el Imperio Romano, ¿no? Rómulo mató a Remo y eventualmente desde ahí viene el nombre de el Imperio Romano como tal, ¿no? Ahora vamos a determinar algunas características importantes, ¿sí? Durante su gran historia, su capital fue la ciudad de Roma, a partir del reinado de Constantino. Luego fue el imperio dividido a la capital de la parte oriental, fue la ciudad de Bizancio, Constantinopla. Su idioma oficial era el latín. Hacia finales del periodo, en el Imperio Romano de Oriente, pasó a ser directamente el griego, ¿no? Mantenían pues una religión politeísta, adoraban pues a diferentes dioses y en sus mejores años lograron tener una población arriba de los 7 millones de habitantes, ¿no? La ubicación prácticamente estaba en la parte de Asia Menor, también podemos hablar directamente de la parte del Mediterráneo, y las cercanías también del río Tigris como tal, ¿no? Miren, justamente acá, todo esto en sus mejores años estaba bajo el control del Imperio Romano, ¿no? Aquí también podemos hablar de dos etapas, el Alto Imperio y el Bajo Imperio, en donde fueron épocas en donde se dieron grandes cambios dentro del Imperio Romano, hablando de la monarquía, de la república y del imperio como tal, ¿no? En la monarquía hablamos directamente de la fundación de Roma en el 753. Después viene en el 509 la expulsión de Tarquino. La república prácticamente viene con el crecimiento de la época de Octavio Augusto y también el imperio tras la caída del imperio romano de Occidente, ¿no? Entonces, miren, prácticamente fueron etapas en donde el imperio romano tuvo un crecimiento sumamente grande, en donde logró llegar pues a la mayoría de los continentes, ¿no? Aquí también podemos establecer que su organización social se basaba en patricios, plebeyos y esclavos, ¿sí? En donde los patricios tenían todos los beneficios, los plebeyos prácticamente eran comerciantes y artesanos, y los esclavos que prácticamente eran prisioneros de guerra, ¿no? La economía prácticamente de los romanos se basaba pues en el trabajo de los esclavos como tal, ¿no? Entonces los esclavos directamente eran utilizados para todas las actividades y que obviamente los productos eran comercializados, ¿no? Y en sus mejores años, los romanos prácticamente lograron crear lo que son monedas y servían directamente
para el comercio, ¿no? Y finalmente también podemos hablar un poquito de la religión, que tenían una religión politeísta en donde sus dioses representaban lo que son fenómenos naturales, ¿no? Y finalmente la caída del Imperio Romano se dio directamente cuando Teodosio lo dividió en honor a sus dos hijos como tal, ¿no? Sin embargo, pues nosotros podemos observar que las grandes aportaciones de los romanos las seguimos observando en nuestra sociedad, ¿sí? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Cualquier duda, inquietud me avisan, que tengan un excelente día, cuídense mucho y Dios me los bendiga siempre, ¿sí? No se olvide, por favor, estamos en proceso de carnetización, las tareas y de igual manera no se olvide de presentar los documentos, ¿sí? Cuídense mucho.